La verdad es que, primero de todo, agradecer a la COE, al presidente, a todo el Consejo de Turismo, a Inma, por la invitación. La verdad, es un placer estar aquí con todos vosotros y, sobre todo, acompañada donde quieras. Ya ves, yo he puesto la silla porque he pensado que Reme ha estado aquí los 45 minutos, pero yo, por si acaso, me voy a sentar, aunque sea relatora, que es verdad que esa definición de relatora ha sido muy divertida, ¿no? Tal como nos ha dicho Juan. Y la primera mesa, la verdad es que ha sido muy interesante. Y yo quería deciros que, viniendo desde Palma de Mallorca, es importante tener en cuenta los cambios que estamos viendo nosotros. Siempre hablamos Madrid, Barcelona, pero Palma de Mallorca sabéis que también tiene un tráfico brutal que está creciendo exponencialmente. Y después de lo que sufrimos en la pandemia, hemos tenido un cambio disruptivo y novedoso que nos está ayudando a mejorar el perfil del cliente y el gasto turístico. Y es ese vuelo que tenemos directo de Palma con Newark, que también lo tiene en Tenerife y Málaga. La verdad que por ahí ha habido un cambio importante. Y os diría que, como ahora hasta que vengan, me falta Rafael en la mesa, deciros que los cambios que estamos viendo en Baleares, que es verdad que sufrimos por el tema de la vivienda, pero no solo para los trabajadores, lo estamos sufriendo porque los jueces no tienen vivienda, la policía no tiene, los sanitarios tampoco. Por tanto, si la seguridad y la salud son los dos puntales del turismo, necesitamos primero dar solución a viviendas para estas personas. Y nosotros, en el sector turístico, estamos conjugando con la tecnología y otras acciones, estamos dándole solución a esa falta de viviendas. Y estamos siendo, la verdad, tenemos unos resultados exitosos, pero es por esa gran coordinación y labor estratégica que llevamos años poniendo en marcha y, obviamente, esos más de 3.000 millones de euros que invertimos en los últimos 10 años. Bueno, muchísimas gracias, Rafael, Carolina y Juan Jesús, por estar aquí con nosotros. La verdad, un placer. Vamos a empezar esta segunda mesa, este triálogo, como bien ha dicho mi antecesora Reme como relatora, sobre movilidad, conectividad e intermovilidad y, sobre todo, si vamos a hablar, por lo menos explicar a todos los que estamos hoy aquí para debatir todos estos temas conjuntamente, dónde estamos y a dónde queremos llegar o qué ambicionamos, porque tenemos tantas posibilidades y tantas oportunidades que deberíamos ser todos muy ambiciosos. Como os decía, hace 2 años, cuando el mundo se paralizó, tuvimos la oportunidad de comprobar que la movilidad es directamente proporcional a la riqueza y cohesión social. Pero también, como podemos observar y está en todos los debates a nivel general, también es una fuente importante de emisiones de gases de efecto invernadero. Por tanto, necesitamos encontrar un mejor equilibrio. La semana pasada, en la COP28, se saldó con un pacto in extremis que supone el inicio del fin de una era de los combustibles fósiles de aquí a 2050 y contempla triplicar la energía limpia para 2023 y duplicar la eficiencia energética. Precisamos mucho acompañamiento para lograrlo. Y la verdad, como estaba comentando el presidente del Consejo, Juan, tenemos unos deberes, pero también es importante y debemos tomar decisiones valientes y, sobre todo, coordinarlo muy bien con la Administración pública, pero también entre nosotros, sector privado y privado, para hacer estas inversiones y esa transformación que necesitaremos, que seguramente Carolina ahora nos comentará sobre el tema del nuevo combustible, ¿no?, más sostenible, que tenemos unas grandes oportunidades. Carolina, Rafael y Juan Jesús, en representación de vuestras organizaciones y empresas, ALA, Confebus y Amadeus, me gustaría que pusierais encima de la mesa a qué desafíos os enfrentáis para una mayor movilidad y conectividad más eficiente, más limpia y será también más asequible, seguramente, por las economías de escala y por todo lo que podemos aprovechar. Y, sobre todo, será para mantener y mejorar esa competitividad del sector turístico de España. Si no caminamos a una multimodalidad real, perderemos oportunidades, pero grandes oportunidades. La necesitamos para seguir siendo líderes, pero no solo en llegadas, como estábamos hablando. Debemos proporcionar una gestión de movilidad mucho más avanzada y sofisticada. Nosotros en Baleares ya estamos trabajando no en cuánto crecemos, sino en el cómo crecemos. Y yo creo que tenemos que tomar también la misma decisión a nivel de España.
se puede mejorar el cómo, seleccionar y también tomar decisiones acertadas para que el resultado sea mucho más equilibrado. Partiendo de este escenario, Carolina, os voy a lanzar una serie de preguntas a cada uno de vosotros y luego ya empezamos un poquito este diálogo, triálogo entre vosotros tres. Para Carolina, uno de los principales retos del sector aéreo, como hemos comentado, es su descarbonización. ¿Cuál es la hoja de ruta que os planteáis desde ALA? Frente a la corriente europea de reducir la actividad aérea con la supresión de vuelos cortos o futuros impuestos al queroseno en la aviación, que realmente no incentivan ni castigan y no están haciendo o ayudando a esa transición, ¿consideráis que es la única respuesta que puede dar resultado o solucionar ese desafío de sostenibilidad? ¿Y qué impacto puede tener esas medidas para el turismo y la economía en España en general? ¿Es el SAF la solución para la descarbonización o es la única solución y los beneficios de esa implantación? Rafael, la movilidad, conectividad e intermovilidad son conceptos clave en el ámbito del transporte y la planificación. Desde Confebus insistís en la necesidad de acciones coordinadas a nivel gubernamental y empresarial para transitar hacia esa movilidad más sostenible y conectada, que requiere una combinación de inversiones en infraestructuras físicas y digitales y cambios, sobre todo en las políticas. ¿A qué cambios en las políticas te refieres? ¿Una mayor liberalización? El turista tiene totalmente asumido el uso del transporte público en sus destinos de origen, sobre todo los europeos, que lo emplean y utilizan mucho más en sus países de origen que cuando vienen de vacaciones a España, porque en nuestros territorios no tenemos un transporte público eficiente y que facilite el viaje. Tenemos una asignatura pendiente en ese fomento del transporte público y el uso de tecnologías emergentes, integrar aplicaciones de transporte para mejorar esa eficiencia y la accesibilidad, mejorando, claro está, la información al viajero, que es que tenemos que facilitarle todo. Juan Jesús, la experiencia del viajero en España está mayoritariamente fragmentada por una falta de transparencia digital y también por la interoperabilidad entre sistemas de reserva, emisión de billetes e incluso formas de pago. El estudio de Kearney sobre la multimodalidad digital alerta que estamos perdiendo enormes oportunidades de negocio en toda la cadena de valor de nuestro ecosistema turístico. ¿Por qué, a pesar de tener estas infraestructuras, que pueden ser físicas, no son visibles digitalmente y por ello no son aprovechadas por el usuario? ¿Cuáles son los principales obstáculos y cómo podríamos solucionarlo? Y con tu experiencia, porque estás participando en tantas organizaciones internacionales y también a nivel europeo, trabajando las normativas que van a salir y que nos van a afectar a nivel de movilidad, ¿podría España liderar la visión europea Smart and Sustainable Transport System? ¿Estamos preparados para ello? Pues no sé si os he dado muchas preguntitas, pero bueno, vamos a empezar y por favor también añadir o interrumpiros si fuera necesario. No sé si sería mejor empezar con Carolina o Rafael y luego acabar con Juan Jesús. Pues yo me arranco. Claro que vale. sí. Bueno, has preguntado y has expuesto un montón de cosas, todas ellas muy interesantes. Hoja de ruta, tendencia europea, limitaciones, dónde estamos y hacia dónde vamos. Nosotros desde el sector tenemos una hoja de ruta, pero antes de exponer la hoja de ruta del sector aéreo querríamos poner en valor hacia dónde hay que ir, y es hacia la sostenibilidad ambiental, pero de forma equilibrada con la sostenibilidad económica y social. Tenemos que lograr ese equilibrio. Y nosotros, el sector aéreo, es un sector de difícil descarbonización. Es un sector que todavía no cuenta con soluciones eléctricas como otros modos de transporte. Para eso vamos a requerir tiempo, pero lo conseguiremos seguro. Y mientras tanto nos hemos marcado una hoja de ruta muy ambiciosa para conseguir las emisiones netas cero en 2050. Esa hoja de ruta pasa por 4 pilares
que es la utilización de nuevas tecnologías con motores más eficientes, aviones más eficientes, que ya reducen hasta un 25% las emisiones. Los aviones que vamos incorporando a nuestras compañías aéreas son un 25% más eficientes que los aviones que vienen a sustituir. Además de, ya estamos investigando la propulsión por hidrógeno y el avión eléctrico, que como he dicho, tardará, es una solución más a medio y largo plazo, no será hasta 2035 o 2050. También las medidas de mercado, lo que se llama, lo que conocemos por compensación, el CORSIA o el sistema de derechos de emisión, el ETS. Y por último, el combustible sostenible, que lo destacaba, si nosotros lo destacamos, es la solución hoy por hoy más eficaz en el corto plazo para avanzar hacia la descarbonización. Además, tiene muchas ventajas, porque una de ellas ya es una solución que existe, es una solución real, ya está en el mercado, ya los aviones están certificados para mezclar hasta en un 50% el combustible sostenible de aviación con los actuales motores, con los actuales tanques. Pero tenemos un doble problema. Por un lado, hay poco producto. Bueno, en 2019 solo representaba el 0,1% en relación con todo el combustible y además es muy caro, es del orden de entre 3 y 6 veces más caro que el combustible convencional. ¿Qué pedimos? Pedimos a la Administración colaboración y que incentive esta producción. No incentivos para la industria, no para las compañías aéreas, sino para los productores de combustible. Porque aquí hay una oportunidad muy importante para España como país. Lo comentaba Juan en su intervención, el presidente del Consejo, una oportunidad de reconversión para nuestra industria. Y ahí hay un gran potencial. Hay un informe, disculpe, hay un informe de Price que fue comisionado por Vueling y por Iberia, que cuantifica la demanda de SAF que se necesita en España para cubrir las necesidades de este combustible sostenible para la aviación. Y cuantificaban la necesidad entre 30 y 40 plantas. Esto sería una gran oportunidad de país porque podría generar muchísima riqueza, 56.000 millones para el PIB de aquí a 2050 y generar puestos de trabajo del orden de 270.000. Si lo hacemos, o sea, como decía, es una solución la más factible para avanzar a la descarbonización del sector aéreo, pero además es una solución buena para el país, ¿no? Por su capacidad de generar riqueza y generar empleo. Como había dicho Juan, es un error por parte del Gobierno mirar hacia otro lado y no ver esta oportunidad de país y desarrollarlo con incentivos, como están haciendo otros países como Reino Unido y Estados Unidos, que están apostando fuertemente por esta solución. Porque lo hablabas, no lo podemos hacer solo, no lo podemos hacer solo desde el punto de vista privado. Hay una colaboración de todos los agentes, aeropuertos, AESA, todos identifican esta solución, el combustible sostenible, como la solución más eficaz para avanzar en esta descarbonización, pero la Administración nos tiene que acompañar. Vimos con alegría cómo el Partido Socialista se presentó en su, bueno, cortadme porque yo me enrollo muchísimo, en el programa electoral sí que apostaba por un plan para desarrollar este combustible sostenible, pero esto se tiene que concretar y se tiene que hacer ahora para no quedarnos a la cola, ¿no? no de Europa, del mundo, porque España tiene esa oportunidad para ser exportadora. Hablabas también de la Carolina, tendencia... si me permite. Sí. Además, el tema de los residuos, yo creo que esto es como en el sistema turístico circular que estamos trabajando nosotros en Baleares, los residuos vegetales, es decir, es que además contribuiría a esa economía circular. Totalmente. Porque los combustibles sostenibles se nutren de todos estos residuos, por tanto, es que se tiene que trabajar con este objetivo, ¿no? Totalmente de acuerdo. No, decidme si quieres pasar, porque yo me enrollo, ¿eh? Pero bueno, es una buena... No soy moderadora, soy relatora. Pero bueno, se hacen a partir de residuos y tendríamos ahí un segundo elemento positivo, ¿no? Luego hablas de la tendencia europea. Lamentablemente la tendencia europea es paralizar la actividad aérea. Nosotros creemos que no hay que suprimir ni reducir ni la actividad, sino promover, ¿no? La respuesta no está en prohibir, sino está en incentivar. Y de ahí hay una posición, también la ha cogido España, de momento es una propuesta que está encima de la mesa, que es eliminar los vuelos cortos con alternativa al tren, y nosotros creemos que no es la solución, no solo porque no se conseguiría ahorrar emisiones, o sea, la reducción sería de apenas un 0,9%, sino porque no es la solución pasa por el combustible sostenible de aviación y por una intermodalidad eficaz y efectiva.
Rafael. Bueno, pues buenos días a todos. Agradecer al Consejo de Transporte, ¿no?, la invitación para participar en esta importante jornada. Bueno, nosotros decir que los autobuses en España, bueno, pues cubrimos, o sea, quitando el vehículo particular, somos el modo de transporte más utilizado, cubrimos el 50% de la demanda, más del 50% de la demanda de transporte de los desplazamientos domésticos, ¿no? Conectamos diariamente más de 8.000 poblaciones en España, es decir, prácticamente todos los municipios españoles se conectan diariamente, pasa por allí algún autobús para dar servicio y garantizar el derecho a la movilidad. Y esto hace que, pues, en un país tan turístico como el nuestro, haga que nuestro modo de transporte sea vital precisamente para garantizar el que, bueno, pues esa España interior o vaciada o rural, pues se pueda conocer gracias al transporte por carretera, porque somos el único modo que llega a todos los rincones del país. No todos tienen esa peculiaridad que tiene el transporte por carretera. Bueno, dicho esto, pues efectivamente nosotros también tenemos los problemas bueno, pues el principal reto que tenemos por delante, que es la descarbonización, y que hoy por hoy la tecnología llega hasta donde llega y, bueno, pues veremos el desarrollo tecnológico hasta dónde nos lleva. Pero hoy por hoy la tecnología eléctrica solo es válida para los entornos urbanos, no hay tecnología eléctrica para otro tipo de servicios, o sea, a la media y larga distancia es imposible hacerlo con vehículos eléctricos hoy por hoy. Todos los fabricantes están invirtiendo en desarrollar vehículos eléctricos para la media y larga distancia, pero hoy por hoy las baterías, pues, no permiten esta tecnología para ese tipo de servicios. El hidrógeno, que tanto se habla, pues es una tecnología que está ahí y que, bueno, llegará en su momento. Hay algunos prototipos que se están utilizando, pero el hidrógeno renovable es muy caro todavía hoy por hoy para la operación. Me imagino que será un precio que irá bajando en el futuro según se vaya desarrollando la tecnología. Dicho esto, también el coste que conlleva, o las inversiones que conllevan este tipo de combustibles, pues son muy superiores a las que veníamos realizando hasta ahora, que utilizamos un combustible convencional, que era el diésel, y que, bueno, pues lo único que variaba es que el motor va evolucionando a ser un motor más eficiente cada vez. Un vehículo eléctrico cuesta del orden de 2 veces un vehículo diésel y uno de hidrógeno cuesta 3 veces un diésel. Y ahí no termina la inversión, porque luego hay que adaptar toda la infraestructura de la empresa para la recarga de los vehículos, que no es un coste pequeño. Los talleres cambian completamente, ya necesitas electricistas, se trabaja en alta tensión. Hay que formar a los conductores, porque la conducción eléctrica no es la misma que la conducción de un vehículo térmico. Es decir, que al final es un reto muy grande que conlleva una transformación prácticamente de toda la industria del transporte por carretera, de forma, bueno, pues es un cambio completamente de paradigma que bueno, pues estamos en ello, y que vaya por delante que el sector quiere y está trabajando por la descarbonización, pero el desarrollo tecnológico hoy por hoy es el que es. Y los combustibles, como decía Carolina, los combustibles renovables o combustibles sintéticos, hoy por hoy son una solución de transición que no se apoya por parte de las administraciones y deberían ser apoyados, porque no es necesario hacer un cambio radical de la flota, sino que con los mismos vehículos que tenemos hoy por hoy podremos utilizar combustibles mucho más eficientes, que son de emisiones netas cero. Es decir, lo que emites en el tubo de escape se recupera se capta ese CO2 a la hora de desarrollar el combustible, con lo cual sería una solución de transición en tanto en cuanto estas tecnologías se vayan desarrollando. Y la intermodalidad, pues la intermodalidad, claro que es un elemento fundamental de futuro para todo el sector, la industria del transporte, en el sentido de que estamos viendo que los turistas llegan a los aeropuertos, pero que luego hay que distribuirlos a sus puntos de llegada finales, hoteles, playas, etcétera, etcétera, y que duda cabe que si no desarrollamos unas infraestructuras intermodales, esto es muy difícil. Cada vez son más líneas de autobuses las que llegan a los aeropuertos para poder hacer ese tipo de servicios, y nos encontramos que son las infraestructuras aeroportuarias que muchas veces no están preparadas para precisamente esa llegada de vehículos, para poder hacer la distribución final del turista. Por fin Barajas en la T4 ha abierto una terminal de autobuses, pero que esto, que es un tema que llevamos reclamando muchísimos años, debería hacerse en los principales aeropuertos españoles de principales destinos turísticos para facilitar, bueno, Mallorca, todos los veranos hay un caos con los autobuses. Ahora AENA dice que para regular la movilidad dentro de los aeropuertos va a empezar a cobrar a los autobuses por las entradas y salidas. Yo no sé si es para regular la movilidad o es para otra cosa, pero que lo que no acaban de hacer es una infraestructura de verdad intermodal para facilitar el transbordo.
es despenalizar el transbordo al viajero, en definitiva, que llega aquí, llega cansado, quiere llegar al hotel y, bueno, pues la forma fácil es, pues oye, vamos a montar ahí una infraestructura que despenalice el transbordo. Lo mismo con los trenes de alta velocidad que no llegan a Barajas y que se está pidiendo por parte de todo el sector empresarial y no acaban de llegar, o que las estaciones de ferrocarril sean también estaciones de autobuses para precisamente cada vez se mueven más grupos en trenes de alta velocidad en España para poder precisamente transbordarlos a los autobuses de forma rápida. En la calle Méndez Álvaro todos los días hay un follón de autobuses porque eso no está resuelto cuando se hizo la ampliación de Atocha y estamos pidiendo que se haga una terminal de autobuses también allí para poder precisamente facilitar el transbordo del viajero, y esto debería hacerse, que son infraestructuras intermodales. El aeropuerto de Schiphol en Ámsterdam es un ejemplo de ello, es decir, ahí yo no sé si es un aeropuerto, si es una estación de trenes o de autobuses o un centro comercial, claro, pero allí llegamos todos y nos movemos rápidamente de una forma a un modo de transporte, y eso es fácilmente replicable en otros sitios. Pues Rafael, a raíz de lo que estás comentando, que también ha comentado Juan, es importante porque se confunde muchas veces esa saturación turística, muchas veces por la mala gestión de la movilidad o porque no estamos preparando estos centros para la intermodalidad, y desde luego cuando hay proyecciones de obras se tiene que anticipar y se tiene que predecir, igual como tenemos el ejemplo en Europa, pues copiarlo. Perdona por haberte interrumpido, pero es que es verdad que se confunde mucho. Cuando se hizo la T4 ya lo pedíamos, en los planos ya estábamos pidiendo una terminal de autobuses. Bueno, ha llegado tarde, pero ha llegado. Bueno, pues ya, pero que esto que se ha visto que funciona, pues oye, se puede replicar, donde los autobuses tengan paneles de información de la llegada de los vuelos para saber si el conductor tiene que estar o se tiene que ir o bueno, pues llega con retraso, para planificar al final todo lo que es la logística del transporte. Y luego, desde el punto de vista de tecnología, es muy importante, para la intermodalidad, los títulos, que aquí Amadeus, sí que el sector aéreo lo resolvió hace yo no sé cuánto tiempo, o sea, el poder sacar un billete de un punto a otro punto del planeta y él te dice dónde tienes que hacer escala, el precio final, el tiempo, etcétera, etcétera. Esto en el transporte por carretera o el transporte por carretera integrado con otros modos de transporte no lo tenemos. Tenemos acuerdos puntuales de alguna compañía del sector con alguna compañía aérea, donde es el bus and fly o bueno, cosas de este tipo, pero son experiencias puntuales que deben de generalizarse de alguna manera, porque un viajero que yo que sé que viene de un país extranjero a Salamanca sabe que puede llegar a Barajas, ahí tiene una línea regular que le lleva hasta Salamanca de forma directa y sabe que el billete, el precio final del billete es tanto, tiene que hacer el transbordo y la duración del viaje. Ese tipo de cosas hoy en día la tecnología lo soluciona y no entiendo por qué entre todos no hemos conseguido poder dar esa solución a nuestro viajero final. Y luego la información es fundamental. Todos cuando viajamos a una ciudad extranjera somos usuarios de metro, no de autobús. ¿Por qué? Porque el metro es mucho más sencillo de utilizar, los planos de metro son mucho más sencillos que los de autobús. Hoy en día eso está resuelto con la tecnología en el móvil, tú pones a dónde quieres ir y pues con un autobús puedes hacer ese transporte por superficie en cualquier ciudad del mundo. Bueno, pues este tipo de cosas son las que tenemos que tratar de trabajar para acercar nuestro modo de transporte precisamente al viajero. Muchas gracias, Rafael. Juan Jesús. Me lo ha puesto en bandeja, sí, sí, sí. Preparado. Sí. Bueno, en primer lugar, gracias a Inma y a Juan. Bueno, primero por organizar esto y también por traer este tema, y el presidente lo ha mencionado, es un tema que desde Amadeus consideramos estratégico y llevamos trabajando, como mencionaba Rafael, pues desde hace ya varios años, ¿no? A la hora de abordar esto yo lo voy a hacer de la parte de información y tecnológica y bueno, no voy a descubrir nada. Hace ya 6-7 años la Comisión Europea preguntó al mercado, a la industria, lo que tú estabas comentando, ¿por qué no se puede hacer una reserva multimodal? Es un problema tecnológico, es un problema, una reserva, pagarlo, disfrutarlo y todo lo que en cualquier otro momento puedes realizar punto a punto, ¿no? De hecho, lo planteaba puerta a puerta. Es decir, y eso aplica tanto para un viaje de negocios como para un viaje vacacional, como cuando nos movemos punto a punto, ¿no? Y eso, lo digo a título de anécdota, vino también en parte motivado Bruselas. Si os acordáis, no sé si fue en el 2010, cuando se paralizó Europa a raíz del problema en Islandia, que hemos estado a punto, si no fuera por los vientos, no soy experto en meteorología, pero se estuvo a punto de replicar este año en Islandia, ¿eh? Europa se bloqueó el espacio aéreo, yo no sé, Juan, si vosotros estaba leyendo antes las cifras, creo que fueron casi una semana donde bueno, tuvimos pasajeros totalmente bloqueados, donde no podían. Y los políticos... Perdona que te interrumpa, sí. No sabes la cantidad de autobuses que sacamos desde aquí, bueno, para llevar a rescatar. A Inglaterra. La
reflexión, y traigo al político simplemente que es la que nos hacíamos o que se podía hacer cualquiera, que era ¿cómo puede ser que Europa se pueda quedar bloqueada por un factor externo fuera de nuestro control, cuando hay una infraestructura fantástica, tanto de autobuses como de transporte público? Evidentemente en algunos sitios la línea aérea era lo único que podía sacar de allí, pero había muchos otros donde el problema era que la información no llegaba, que no tenemos una infraestructura digital, ¿vale? Y ahí es donde yo insisto, es decir, totalmente de acuerdo en que hay que traer la infraestructura física, pero a día de hoy tenemos una oportunidad a través de la infraestructura digital, ¿no? Y entonces preguntaron al mercado y pusieron un programa de financiación para decir, bueno, ¿cuál es el problema? ¿Es tecnológico? Y la respuesta, a través de un proyecto que realizamos hace ya 6-7 años, junto con IATA, junto con Benerail, el ferrocarril de Benelux, junto con una empresa francesa y otra empresa española, fue la tecnología no es el problema. Y simulamos un corredor de Roma a Ámsterdam donde se podía realizar todo el proceso de viaje y disfrutarlo, y hasta físicamente llevamos a la Comisión Europea para poder hacerlo, ¿no? Y ahí es donde viene la pregunta, es decir, ¿por qué todavía no estamos, ¿no? Y bueno, pues salen algunas de las cosas que estamos oyendo y que estáis oyendo, es decir, primero, ¿cómo podemos incentivar la colaboración entre pues, los aéreos, con los ferrocarriles, con los autobuses, ¿no? Y eso pasa, pues, en muchos casos por un tema de competencia. Yo creo que España está siendo un muy buen ejemplo de eso. En cuanto abres la competencia, sobre todo en la parte ferroviaria, empiezan a pasar cosas que hasta ahora no pasaban. Unos empiezan a hablar con otros, ¿vale? Eso pasa por cuando compartimos datos. ¿Qué tipo de datos y qué tipo de incentivo tiene alguien que está compitiendo con otro para compartir sus datos? Aquí tenemos otro ¿vale? Gran debate. Y la solución nosotros levantamos pero no estamos descubriendo nada, ¿no? Lo que sí yo os puedo decir es que, no os podéis imaginar, en los últimos 2 o 3 años como ese paradigma que hace 2 o 3 años era impensable, y COVID yo creo que también ayudó a decir, oye, no podemos, decir, nos estamos tirando tiros al pie, podemos hacerlo, ¿no? Pero nosotros pensamos, y otros también, que es un tema, en algunos casos, de competencia y un tema del paradigma de quién es el propietario del dato, ¿no? Y hasta qué punto lo podemos compartir con otros para poder, al final, servir a un pasajero. Tercera cosa que quería traer. Nosotros hicimos también un estudio a raíz, que bueno, lo hemos comentado, que está a vuestra disposición, público, de Kearney, donde se tiende a ver esto como un juego de suma cero. A ver si me entendéis, es decir, uno pierde y otro gana. Y lo que este estudio ha puesto, y está ahí para que alguien lo cuestione o para que lo aproveche, era que si somos capaces de conectar lo que tú has dicho, Rafael, todos estos casos, abro un pequeño paréntesis, hace poco con Carlos tuvimos la cumbre mundial de asociaciones de agencias de viajes en Granada, y yo iba preguntando cómo había venido gente de Sudáfrica, gente de Asia, gente de tal, y al final había la cantidad de posibilidades de poder llegar a Granada, vía Madrid, de ir a Málaga, de coger el tren, de coger el avión. Es decir, la gente estaba en ese sentido. Y como en el 2024 tenemos estos maravillosos dispositivos y no somos capaces. No tengo la información, como cualquier pasajero, para poder tener diferentes opciones y decidir en base al precio, en base a la frecuencia, en base a las emisiones de carbono, ¿vale? Y la intermodalidad como un factor no solo de mejorar y potenciar la conectividad de lo que estamos hablando, de hacer el destino turístico mucho más atractivo. Es decir, en Granada probablemente la capacidad de poder dejar allí gente, o de que hubieran extendido el Congreso, aparte por la maravillosa agenda que había puesto en marcha CEAF, pasaba también por dar más opciones de conectividad en el destino. Y eso es intermodalidad, eso conecta los autobuses, los ferrocarriles o las frecuencias aéreas, ¿no? Entonces, quiero destacar porque se tiende a ver esto como un tema de uno pierde y el otro gana. Y lo que este estudio, y está, como digo, a vuestra disposición, demuestra es que conectando, multiplicando esas conexiones digitalmente, que hoy en día lo podemos estar haciendo porque tenemos una infraestructura que ya es muy buena, y estoy hablando a nivel España y a nivel europeo, estamos perdiendo. La estimación era que podíamos, de aquí al 2030, sí, 30 billones en ingresos y 500 millones de pasajeros. 30 billones, sí, sí. Y esto no es que los pierde uno para que los gane otro. El pastel se hace más grande. Entonces yo os invito a que lo miramos. Cuando hablaba Juan de reindustrialización, nosotros, y esto es una conversación que tenemos en Europa y que nos encantaría tener en España, ya me voy si tiene España la oportunidad, ya el final, es decir, este es un proyecto de reindustrialización a nivel español y a nivel europeo, donde nos digitalizamos, donde hay un impacto positivo
en lo que es la sostenibilidad, porque muchos cachos es dejar el coche, no es un tema de pierde el aéreo, gana el ferrocarril o el autobús, sino lo hemos estado viendo, ¿no? Me paro aquí porque si no puedo... Bueno, yo la verdad es que el impacto económico, lo que dinamiza los resultados que tú has dicho, además en millones de pasajeros, pero también en millones o billones de ganancias, medioambientalmente, también en el estudio lo comentaba, ¿no? Que reducía del 5%. un 5% por cada kilómetro por viajero. Y en Europa nosotros necesitamos, en España también, pero es que Europa al final, porque los que nos visitan la mayoría vienen de Europa y por tanto imaginaros el cambio que supondría para todos, a nivel medioambiental sobre todo, y a nivel social también. Totalmente. Porque además, antes lo ha comentado Rafael, que con el autobús llegas a todos los territorios de España y no se deja nadie, ¿no?, aislado en esta parte un poco menos poblada, que es que como yo vengo de una superpoblada, pues siempre me cuesta. Pero la parte de, por ejemplo, que los trabajadores pudieran decidir la oferta de trabajo más adecuada a sus capacidades también. Porque el hecho de estar mejor conectados, de una forma más rápida, más simple y seguramente menos costosa, haría que ellos tuvieran, por supuesto, más opciones. Y saliendo a colación de la mesa anterior, que estaba hablando de la vivienda, pues al final el radio que te podrían mirar los trabajadores sería más amplio para vivir y no tendrían que a lo mejor buscar solo en esa zona turística o cerca de esta zona turística, que es más caro tal vez, porque el transporte o la intermodalidad le da esa aportación, pues puede incluso buscar otras opciones. Así que por ahí yo solo veo ventajas y oportunidades, pero los desafíos son grandes. Yo también hablando un poquito en general de las problemáticas que hemos tenido, por ejemplo, en verano y con la aviación, que también Carolina estuvimos comentando con el tema de externalidades que nos pueden afectar, igual como has comentado lo de las cenizas, las huelgas de los controladores aéreos de Francia, es que nos dejan totalmente... Sí, es uno de los temas o de los problemas que más sufrimos, porque se continúan, contabilizamos en lo que llevamos de año, se han sucedido más de 60 jornadas de huelga en Francia, solo en un mes, en el mes de marzo, del 1 de marzo al 9 de abril, se sucedieron 34 jornadas de huelga en el control aéreo francés. Y eso repercute, España es el segundo país donde más repercute, solo después de Francia, y provoca múltiples cancelaciones, retrasos. La incidencia en España, sobre todo en Baleares, que depende del control aéreo francés, ¿no?, cuando vas sobrepasando el espacio aéreo galo, pues es brutal, ¿no? Y bueno, de todas estas cancelaciones y afectaciones en los miles de vuelos que se vieron perjudicados y los muchos más pasajeros y demás, y las compañías aéreas que nos vemos obligados a reorganizar nuestra operativa, contabilizamos el 88% de los vuelos con salida a origen España que sobrevuelan el espacio aéreo francés en estas jornadas de huelga se vieron afectados. Y lo que estamos pidiendo ya en la Unión Europea es una solución inmediata, ¿no? Pedimos a nuestro Gobierno que presione a la Unión Europea para que dé una solución, porque no podemos ser cautivos del control aéreo francés, nuestras vacaciones, nuestro turismo, ¿no? Cuando el turismo, pues lo hemos dicho aquí, ¿no?, es el motor económico de desarrollo español. Y lo que pedimos es que se realice lo que viene sucediendo en España y en Italia, donde los servicios mínimos del control aéreo, en caso de huelga, protegen estos sobrevuelos, ¿no? Y es una medida que debería hacerse, ¿no?, y que venimos indicando desde hace mucho tiempo. Muchas gracias, Carolina. Gracias a ti. ¿Tú querías aportar algo por este tema que estábamos hablando? No sabía si lo ibas a relacionar con la tecnología. Bueno, al final va por la parte, de nuevo, vuelve un poco a cómo, una vez que totalmente legítimo lo que estáis comentando, es decir, bueno, ¿qué hacemos con el pasajero? Y ahí es donde volvemos un poco al tema de intermodalidad como factor de disrupción. Es decir, un tema en lo que es la experiencia del viaje, todos lo que quieres es de alguna manera, decir, tanto si te vas de vacaciones como por negocio, decir, ¿cómo puedo, qué solución tengo a un problema de huelga que nos ha pasado y nos seguirá pasando? Yo creo que hoy también hay huelga de los controladores franceses, ¿no? Pero a partir de ahí, ¿qué hace el sector, qué hace la agencia de viajes, qué hace la línea aérea, qué hace para poder dar una solución? Porque al final, y ahí es donde pensamos que la intermodalidad, en la parte digital de nuevo, el traer esas opciones, claro, sin que haya que dejar de luchar, como bien decías tú, el tema, pero que hoy en día la tecnología está ofreciendo soluciones para ese tipo de... Es que podríamos tener un problema, inundaciones, ya sabemos que ahora estamos con el cambio climático, pues hay mucha incertidumbre y podemos tener algunos momentos puntuales y entonces tenemos que tomar decisiones rápidas, las agencias,
los medios de transporte tienen que salir a rescatar, a ayudar o a movilizar muchísima gente. Entonces, por ahí la intermodalidad también, ¿no? Esencial y prioritaria. Yo quería saber, Rafael, ¿tú cómo ves a nivel de transporte? ¿Cómo lo visualizas a medio plazo? Porque, claro, las inversiones son enormes. Yo no sé si primero te centrarías más en la parte de España, aunque todo está muy vinculado y linkado con Europa, o por territorios, porque, claro, al tener 17 comunidades autónomas, muchas normativas a veces pues ni siquiera hablan unas con las otras, menos las empresas, que solemos hacerlo bien, pero cuando entra el marco legal, ahí se rompen todos los esquemas y tú querías exigir nuevas políticas. Entonces, no sé si quieres darnos luz con algunas de tus ideas. Esto de la bolita de cristal es muy complicado, ¿no? Porque, bueno, por un lado el tema de la descarbonización, que es un tema importantísimo, pero como hay multitud de tecnologías, y no se sabe muy bien, porque ni siquiera los propios fabricantes de vehículos saben a qué tecnología apostar. Mercedes con Volvo tiene una joint venture para el tema del desarrollo del hidrógeno, pero sin embargo hay otras marcas que te dicen que el hidrógeno no, que ellos van a apostar por el eléctrico. Y claro, aquí las inversiones son tan grandes que como te equivoques, pues te quedas fuera de juego, o sea, es así, te quedas fuera de juego. Entonces, el tema de la descarbonización, que es un reto y al que estamos todos, en el que estamos todos comprometidos, pues claro, se está apostando pues, a probar todas las tecnologías y veremos a ver qué pasa, ¿no? Y veremos a ver qué pasa. Esa es una parte importante y ahí la Administración sí que debería, de alguna manera, establecer con la regulación cierta claridad, porque los combustibles renovables no se tienen en cuenta hoy por hoy. Parece que pueden empezar a entrar en juego debido a la necesidad de que la realidad es la que es y que el desarrollo tecnológico es el que es, y que bueno, pues ahí deberían de alguna manera clarificar el entorno también para de alguna manera las inversiones en este sentido tenerlas claras. El proyecto de ley de movilidad sostenible que estaba previsto en la anterior legislatura y que ahora se va a retomar de forma urgente porque es uno de los hitos del plan de recuperación, bueno, pues ahí se introducían determinados aspectos que venían de alguna manera a clarificar un poco el horizonte en materia reguladora del sector, ¿no? Hay una parte que es la financiación del transporte público, que somos de los pocos países de la Unión Europea que no tiene un marco regulatorio y son las empresas las que bueno, pues están un poco a ver a los presupuestos generales de cada año, a ver cuánto me cae a mí para financiar el transporte público de cada ciudad o de cada comunidad autónoma, que es bueno, pues una incertidumbre regulatoria importante y que parece que la ley de movilidad quería dejar resuelto. Bueno, pues a ver si ahora se retoma y se hace. Y luego, bueno, hombre, el modelo concesional que tenemos aquí en España, que es un sistema de concesiones que lo que permite precisamente es conectar todo el país con un escaso coste para la administración, ¿no? Donde hay concesiones, tráficos rentables y tráficos no rentables dentro de una misma concesión, pero de alguna manera eso permite que la iniciativa privada pueda atender pues toda la España rural, la España despoblada, y que además ha permitido unas condiciones laborales muy estables y muy ventajosas, porque el salario medio del sector está por encima de la media del salario del sector servicios. Bueno, pues esto que esperemos que se consagre con esta ley de movilidad, porque hay intentos bueno, pues de romperlo de alguna manera, que aquí se accede al mercado mediante una licitación pública y si eres el adjudicatario tienes la explotación de ese corredor durante un periodo de tiempo. Bueno, pues eso hay intentos pues por alguna plataforma de tratar de modificarlo, ¿no? Y esto que permite la conectividad en todo el país, pues y es una de las ventajas que tenemos, porque hemos visto lo que ha ocurrido en otros mercados europeos. Cuando esto se ha abierto, se crean grandes duopolios, ¿no? O un monopolio, como ha ocurrido en Alemania, o un duopolio en Francia, y aquí son multitud de empresas las que operan precisamente en este mercado, que es lo que permite, bueno, pues esa conectividad y atender 8.000 pueblos de forma diaria, con independencia de la población que tenga cada territorio. Claro, está la parte interurbana, pero en la urbana también, que estamos viendo cambios muy disruptivos también con nuevos modelos de negocio. El transporte de la demanda es un sistema muy importante basado en la tecnología. Estamos viendo que no solo para la España rural, sino como el transporte de la demanda dentro de las ciudades. El viajero dice, yo quiero ir de Príncipe de Vergara a Gran Vía. El sistema organiza perfectamente todas las demandas de transporte que hay y le va diciendo al conductor cómo tiene, ya no son líneas fijas, son líneas que van moviéndose, van variando, son líneas virtuales, y cómo le dice al conductor por dónde tiene que ir para que el viajero no esté más tú puedes programar que yo quiero estar en 15 minutos en Gran Vía, y te dice la línea se modifica para que estés en 15 minutos en Gran Vía. O muy bien, os hago todos los días a las 8 de la mañana de casa y quiero que el autobús esté a las 8 de la mañana abajo, y el autobús está, o al revés, quiero estar a las 8 de la mañana en otra punta de la ciudad y te dice a qué hora tienes que estar abajo para estar a esa hora en la otra punta de la ciudad. El transporte de la demanda
demanda está empezando a evolucionar de forma rápida y lo vamos a ver como en el transporte urbano y en las zonas rurales se va a desarrollar de forma creciente. Pero todo es tecnología al final, ¿eh? Sí, sí. Mira todo el tema de las plataformas de Uber, que no vamos a entrar con la dinámica, pero es que también entra en esa parte de movilidad, ¿no? El combinarlo. Bueno, de nuevo lo que vemos en urbano que está pasando, la pregunta es por qué no podemos disfrutarlo a nivel nacional, regional, europeo, ¿no? Exactamente. Y volvemos un poco al tema, ¿no? Yo creo que, de nuevo, está cambiando, insistir en que la tecnología va a ser un factor acelerador. Hablabas de la inteligencia artificial. Pues el otro día conversando con gente que trabaja con Microsoft y nos decían, oye, pues este proyecto multimodal, con determinados avances que se están haciendo, se pueden empezar a cruzar información y datos, ¿no? Pero bueno, volvemos, insisto, en el tema de la competencia, ¿no? Es decir, si hay competencia, esto se va a acelerar, ¿vale? Y ahí es donde, bueno, en el urbano habrá, como tú has mencionado, en el interurbano, en el intercity, etcétera, ¿no? Lo que, de nuevo, el estudio probaba. Yo lo que sí me gustaría es aprovechar para decir, oye, ¿por qué no? Es otra cosa decir, pasemos de las musas al teatro, ¿no? Es decir, llevamos hablando de esto, hemos hecho estudios, la regulación está ahí, a nivel europeo volverá el tema, hay una regulación sobre servicios digitales multimodales, sí, señor, que lo paró ahora la comisaria, por razones que aquí no vienen a cuento ahora, pero que va a volver. O sea, eso va a estar ahí en cuanto haya elecciones, volverá al tema. Y ahí la pregunta que yo creo que nos tenemos que hacer es, oye, ¿queremos estar con esto y aprovecharlo o queremos ir contra esto? O sea, esto viene... O liderarlo, ¿verdad? Exacto, ¿no? Y yo siempre me he preguntado, Inma lo sabe, ¿no? El por qué España, que podría ser, tiene los jugadores, la tecnología, las políticas, el territorio y la infraestructura para hacerlo, ¿por qué no liderarlo? Cuando buscamos banderas de decir, oye, queremos ser más sostenibles, queremos mejorar la reputación, no solo a través de lo bien que lo habéis contado antes, sino con este tipo de cosas, ¿no? Queremos que los ciudadanos también tengan un factor de integración con el sector. Queremos que los que estamos dentro del sector, pues yo creo que este es un proyecto que nosotros estaríamos encantados, con muchos de los que estáis aquí, el poder llevarlo adelante. Bueno, yo creo que nos queda muy claro que todo el tema de movilidad, conectividad e intermodalidad es algo estratégico que necesitamos sí o sí, que no se puede dilatar en el tiempo y que todos deberíamos liderar y abanderar. Y cuando venga la Secretaría de Estado, pues ya sabemos en dónde tenemos que insistir, por lo menos los de nuestra mesa, ¿no? Pero creo que es el diferencial del cambio que se puede producir aquí en España, sobre todo para mejorar nuestra competitividad. Y al final los resultados también harán que aumente la productividad, que sabemos que está en mínimos y, por tanto, necesitamos también acelerar toda esta parte. Yo creo que ya nos hemos pasado el tiempo, estamos ahí, las conclusiones las vamos a aportar en la mesa con Juan y agradeceros de antemano todas las reflexiones que habéis hecho aquí. Sé que quedan muchísimos temas y muchas más cosas, pero a ver si las vamos sacando. Pero, por favor, a ver si insistimos en esa coordinación que hemos hecho y a través del Consejo de Turismo en liderar toda esta transformación, porque no nos queda otra, si no nos vamos a quedar atrás. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Teo. Gracias.